¿Cuántas veces has dicho, lo perdí todo? Perdiste esa relación que imaginabas para toda la vida. Perdiste un trabajo por el que habías luchado durante años. Perdiste una amistad que creías inquebrantable. Perdiste oportunidades que nunca volvieron. Y desde ese momento comenzaste a preguntarte, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que esto sucediera? ¿Por qué no respondió cuando más lo necesitaba? Hay dolores que no se sienten solamente en el corazón. Hay heridas que cambian la manera en que miramos la vida. Después de ciertas pérdidas, dejamos de confiar, dejamos de esperar y sin darnos cuenta comenzamos a vivir con miedo. Tal vez hoy sigues sonriendo por fuera, pero por dentro aún llevas el peso de algo que nunca entendiste. Hay personas que siguen adorando a Dios con los labios mientras en silencio todavía discuten con Él por aquello que les quitó. Y quizá tú eres una de ellas. Porque cuando una puerta se cierra, pensamos que Dios nos abandonó. Cuando una oración parece no ser respondida, creemos que el cielo guarda silencio. Cuando alguien se va, sentimos que nuestra historia quedó incómoda. Pero hoy quiero invitarte a mirar tu historia desde otra perspectiva. Y si aquello que llamaste pérdida era en realidad protección, y si Dios estaba viendo un peligro que tú no podías ver, y si aquello que tanto lloraste era precisamente lo que iba a destruir tu. No siempre entendemos los caminos de Dios en el momento en que los vivimos. Nuestra vista alcanza solo unos pasos, pero Dios contempla el camino completo. Nosotros lloramos por el presente. Él trabaja pensando en el futuro. Nosotros pedimos resultados inmediatos. Él prepara un destino eterno. Por eso muchas veces lo que interpretamos como rechazo es dirección. Lo que sentimos como demora es preparación. Y lo que llamamos fracaso termina siendo misericordia. Hoy el Espíritu de Dios quiere confrontar una idea que quizás has alimentado durante años. No todo lo que salió de tu vida era una bendición. No todo lo que deseabas era bueno para ti. No todo lo que parecía una oportunidad venía de Dios, porque Dios te ama demasiado como para entregarte aquello que terminaría destruyéndote. Y aunque hoy todavía no comprendas todo lo que ocurrió, puede llegar el día en que mires hacia atrás y digas, ahora entiendo por qué Dios dijo que no. Ahora entiendo por qué aquella puerta nunca volvió a abrirse. Ahora entiendo que no perdí. Dios me estaba protegiendo. Pero antes de llegar a esa comprensión necesitamos enfrentar una verdad incómoda. Porque muchas veces el mayor problema no es la pérdida, es lo que la pérdida revela dentro de nosotros. Y ahí comienza nuestro primer paso. Existe un tipo de dolor que no nace solamente de lo que perdimos. Nace de la sensación de que Dios pudo haber intervenido y no lo hizo. Ese es uno de los conflictos más profundos del corazón humano, no porque dejemos de creer en Dios, sino porque dejamos de entenderlo. ¿Cuántas veces has pensado algo parecido a esto? Si Dios hubiera actuado un poco antes, mi matrimonio no habría terminado. Si hubiera abierto aquella puerta, hoy mi vida sería diferente. Si hubiera escuchado mi oración, no estaría pasando por esto. Y sin darte cuenta, comienzas a medir el amor de Dios según el resultado que esperabas. Pero el amor de Dios nunca puede medirse por aquello que permitió o no permitió. Su amor se demuestra también cuando nos libra de aquello que aún no comprendemos. Hay personas que creen que una oración respondida siempre significa recibir lo que pidieron, pero muchas veces la respuesta más amorosa de Dios fue precisamente decir no, porque un padre responsable no concede todo lo que un hijo desea. Lo protege incluso cuando el hijo no entiende. Piensa por un momento en un niño que quiere jugar en medio de una avenida llena de vehículos. El niño llora porque su padre lo detiene. El padre también sufre al verlo llorar, pero no lo suelta. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no busca evitar lágrimas momentáneas, busca evitar tragedias permanentes. Así actúa Dios con nosotros. Nos desesperamos porque una puerta no se abrió. Él sabe lo que había detrás de esa puerta. Nos aferramos a personas que no podían acompañarnos hacia nuestro propósito. Nos duele que se vayan, pero Dios conoce conversaciones que nunca escuchamos, intenciones que jamás descubrimos, consecuencias que nunca llegamos a vivir porque Él intervino antes. ¿Te das cuenta? Hay batallas de las que Dios te libró y nunca lo supiste. Hay accidentes que jamás ocurrieron. Hay traiciones que fueron detenidas. Hay decisiones equivocadas que nunca tomaste porque Dios cerró un camino. Y aún así seguimos diciendo, Dios llegó tarde. No, quizá llegó exactamente cuando era necesario. El problema es que nosotros queríamos que actuara según nuestro reloj. Pero Dios no trabaja siguiendo nuestra ansiedad, trabaja siguiendo su sabiduría. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué reaccionas con tanta desesperación cuando algo sale diferente a tus planes?
¿Qué revela esa reacción? Porque la reacción casi siempre descubre aquello en lo que realmente descansamos. Puedes tener fe y todavía depender emocionalmente de personas. Puedes cantar acerca de la voluntad de Dios y seguir luchando para imponer la tuya. Puedes decir que confías y vivir controlándolo todo. No es que Dios haya llegado tarde, es que nosotros queríamos ocupar el lugar de Dios. Queríamos decidir quién debía quedarse, qué puerta debía abrirse, qué relación debía continuar, qué sueño debía cumplirse. Y cuando las cosas no sucedieron así, llamamos abandono a lo que en realidad era protección. Hoy Dios quiere sanar esa mentira, porque mientras sigas creyendo que Él te falló, nunca podrás descansar completamente en sus manos. Y descansar no significa entenderlo todo. Significa confiar incluso cuando todavía no ves el final del camino. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas. Tal vez aún duele recordar aquello que perdiste. Y Dios no te pide que finjas que no duele. Él conoce cada lágrima, conoce cada noche de insomnio, conoce las preguntas que nunca te atreviste a hacer en voz alta, pero también conoce el futuro que está preparando para ti. Un futuro que quizá no existiría si Él hubiera concedido todo lo que pedías. Por eso, antes de seguir adelante, necesito dejar una verdad en tu corazón. No toda puerta cerrada es un castigo. No toda despedida es una derrota. No todo silencio de Dios significa ausencia. A veces, el mayor acto de amor del cielo consiste en impedir que llegues a un lugar donde habrías perdido mucho más que un sueño. Y cuando comenzamos a aceptar esta verdad, estamos preparados para descubrir algo aún más profundo. Porque muchas veces no sufrimos solamente por lo que perdimos. Sufrimos porque confundimos una pérdida con un abandono. Y de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Hay heridas que no nacen el día en que alguien se va. Nacen el día en que comenzamos a creer que Dios también se fue. Ese es uno de los engaños más peligrosos que puede experimentar un creyente. Porque una cosa es perder algo y otra muy distinta es pensar que al perderlo también perdiste la presencia de Dios. Muchos nunca lo dicen con sus labios, pero lo viven con sus decisiones. Dejan de orar como antes, dejan de esperar, dejan de soñar, siguen asistiendo a la iglesia, siguen cantando, siguen leyendo la Biblia, pero en el fondo de su corazón ya no esperan que Dios haga algo nuevo. ¿Por qué? Porque una pérdida mal procesada termina convirtiéndose en una mentira acerca del carácter de Dios. El enemigo sabe que no necesita destruir tu fe de un solo golpe. Le basta con sembrar una pequeña duda. Si Dios realmente te amara, no habría permitido esto. Si estuviera contigo, esa persona no se habría ido. Si te hubiera escuchado, hoy no estarías llorando. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a interpretar toda tu vida a través de esa herida. Ya no miras a Dios por quien Él es. Lo miras por lo que sentiste cuando una puerta se cerró. Pero escucha bien esto. Tus emociones son reales. Sin embargo, no siempre dicen la verdad. Puedes sentirte solo y Dios seguir caminando a tu lado. Puedes sentirte olvidado y Dios estar preparando el momento exacto para intervenir. Puedes sentir que todo terminó, mientras el cielo apenas está comenzando una nueva temporada. No es que Dios haya desaparecido, es que el dolor hace mucho ruido. Y cuando el dolor habla demasiado fuerte, cuesta escuchar la voz de Dios. Por eso necesitamos aprender a distinguir entre lo que sentimos y lo que Dios ha prometido. La Biblia está llena de personas que pensaron que Dios las había abandonado. José creyó que todo había terminado cuando sus propios hermanos lo vendieron. Imagina ese momento. El joven que había recibido sueños de parte de Dios ahora viajaba como esclavo hacia un país desconocido. ¿Qué podía pensar? ¿Dónde está el Dios que me habló? David fue perseguido durante años antes de sentarse en el trono. No entendía por qué debía esconderse en cuevas mientras el rey que intentaba matarlo seguía gobernando. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió su estabilidad. Y llegó a decir: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Ella interpretó su historia desde el dolor, pero Dios ya estaba escribiendo una historia de redención que ella todavía no podía ver. ¿Y qué decir de Marta y María? Mandaron llamar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. Esperaban que llegara inmediatamente, pero Jesús no llegó cuando ellas querían. Llegó 4 días después. Desde la perspectiva humana parecía demasiado tarde. Las lágrimas ya habían corrido. El funeral ya había terminado. La tumba ya estaba cerrada. Y cuando Marta vio a Jesús, le dijo algo que muchos de nosotros hemos pensado alguna vez:
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te das cuenta? No estaba dudando de su poder. Estaba cuestionando el momento en que decidió actuar. Y quizá esa es exactamente la lucha que tú has tenido. No dudas de que Dios puede, dudas de por qué no lo hizo antes. Pero Jesús no respondió con una explicación, respondió con una revelación. Les mostró que aunque parecía tarde para todos, nunca era tarde para Dios. Porque cuando el hombre declara el final, Dios todavía puede escribir un nuevo comienzo. Tal vez tú también has colocado una piedra sobre algún sueño. Tal vez ya enterraste una esperanza. Tal vez decidiste resignarte porque piensas que todo terminó. Pero Dios no necesita llegar temprano para demostrar que sigue siendo Dios. Él puede transformar una tumba en el escenario de un milagro. Ahora quiero hacerte una pregunta que no puedes responder con rapidez. ¿Qué estás permitiendo que interprete tu historia? ¿La voz de tu dolor? ¿La opinión de las personas? ¿Tus fracasos? ¿O la fidelidad de Dios? Porque aquello que domina tu interpretación terminará dominando tus decisiones. Hay personas que dejaron de amar porque alguien las traicionó. Hay personas que dejaron de confiar porque alguien les mintió. Hay personas que dejaron de servir porque una iglesia las hirió. Y sin darse cuenta, permitieron que una experiencia temporal definiera toda su vida. No hagas eso. No permitas que una temporada difícil escriba el capítulo final de tu historia. Deja de llamar abandono a lo que quizá fue una preparación. Deja de llamar silencio a lo que quizá era un tiempo de formación. Deja de llamar rechazo a lo que Dios estaba usando para cambiar la dirección de tu vida. Porque muchas veces Dios no te está quitando algo para hacerte sufrir. Te está quitando algo para impedir que eso ocupe el lugar que solo Él merece. Y aquí aparece otra pregunta que necesita tocar lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué estás sosteniendo con tanta fuerza que ya no puedes abrir las manos para recibir lo que Dios quiere darte? Hay personas que viven mirando hacia atrás, recuerdan constantemente lo que perdieron, reviven conversaciones, imaginan escenarios que nunca ocurrieron. Piensan una y otra vez, y si hubiera hecho esto, y si hubiera dicho aquello, y si hubiera insistido un poco más. Pero vivir atrapado en los y sí es una prisión invisible, porque el pasado no puede cambiarse. Sin embargo, puedes seguir robándote el presente si decides permanecer allí. Dios no quiere que ignores tu dolor. Quiere que dejes de construir tu identidad alrededor de Él. Tú no eres la persona que fue rechazada. No eres el matrimonio que terminó. No eres el empleo que perdiste. No eres la traición que sufriste. No eres el fracaso que experimentaste. Tu identidad no nace de tus pérdidas. Nace del amor inmutable de Dios. Y cuando esa verdad desciende del conocimiento a lo más profundo del corazón, algo comienza a cambiar. Dejas de preguntar únicamente ¿por qué lo perdí? Y empiezas a preguntar, Señor, ¿qué quiere formar en mí a través de esto? Esa pregunta cambia completamente la perspectiva, porque Dios está mucho más interesado en transformar tu corazón que en cumplir todos tus planes. Y precisamente allí encontraremos la raíz del problema, porque muchas veces no sufrimos solo por aquello que se fue. Sufrimos porque nuestro corazón había convertido ese algo en una fuente de seguridad que nunca debió ocupar el lugar de Dios. Y esa será la verdad que descubriremos en el próximo capítulo. Hasta este momento hemos hablado de las pérdidas, hemos hablado del dolor, hemos hablado de la sensación de que Dios llegó tarde, pero ahora necesitamos hacer una pausa. Porque antes de preguntarle a Dios por qué permitió que algo saliera de nuestra vida, primero debemos preguntarnos por qué aquello había llegado a ocupar un lugar tan importante dentro de nosotros. Esta es una conversación incómoda. Porque es mucho más fácil señalar lo que otros nos hicieron que descubrir lo que estaba ocurriendo en nuestro propio corazón. Sin embargo, Dios nunca sana solamente las consecuencias. Él va a la raíz y la raíz casi siempre permanece escondida. Piensa por un momento, ¿por qué una misma situación produce reacciones completamente distintas en diferentes personas? 2 personas pueden perder el mismo empleo. Una llora unos días, se levanta y vuelve a empezar. La otra pierde completamente la esperanza. 2 personas pueden experimentar una ruptura sentimental. Una aprende sana y continúa caminando. La otra vive durante años prisionera del resentimiento. ¿Qué marca la diferencia? No es únicamente la pérdida, es aquello a lo que el corazón estaba aferrado. Porque el sufrimiento revela el lugar donde habíamos colocado nuestra seguridad. Y aquí necesitamos escuchar una verdad que puede cambiar nuestra vida. No todo apego es amor. Hay personas que llaman amor a lo que en realidad es dependencia. Hay personas que llaman fidelidad a lo que en realidad es miedo a quedarse solas. Hay personas que llaman paciencia a lo que en realidad es resignación. Y hay quienes llaman bendición a aquello que lentamente está destruyendo su paz.
Deja de llamar propósito a lo que solamente alimenta tu necesidad de control. Deja de llamar oportunidad a lo que constantemente te aleja de Dios. Deja de llamar amor a aquello que exige que renuncies a la persona que Dios te llamó a ser. Porque cuando algo ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar, tarde o temprano terminará dominándonos. Y Dios no quiere hijos esclavos de personas, de cosas o de expectativas. Él quiere hijos libres. Quizá por eso permitió que ciertas puertas se cerraran. No para castigarte, sino para romper cadenas que ni siquiera sabías que llevabas puestas. Hay pérdidas que no destruyen la vida, destruyen el ídolo. Y aunque eso duele, también libera. Pregúntate con sinceridad, ¿qué herida está tomando decisiones por ti? ¿La herida del rechazo? Entonces buscarás desesperadamente la aprobación de cualquiera. ¿La herida del abandono? Entonces aceptarás relaciones que nunca debiste aceptar solo para no sentirte solo. La herida del fracaso. Entonces vivirás intentando demostrar tu valor a través de tus logros. La herida de la traición. Entonces levantarás muros tan altos que nadie podrá acercarse a tu corazón. ¿Te das cuenta? Muchas veces creemos que estamos tomando decisiones racionales, pero en realidad son nuestras heridas las que están decidiendo. Y cuando una herida dirige nuestra vida, terminamos llamando voluntad de Dios a lo que simplemente es miedo. Dios quiere algo mucho más profundo que cambiar tus circunstancias. Quiere sanar aquello que hace que siempre repita los mismos patrones, porque puedes cambiar de ciudad y seguir llevando la misma inseguridad. Puedes cambiar de trabajo y continuar viviendo con el mismo temor. Puedes comenzar una nueva relación y repetir exactamente los mismos errores. Puedes cambiar de iglesia y seguir reaccionando de la misma manera. ¿Por qué? Porque mientras la raíz permanezca intacta, el fruto volverá a aparecer. No es que el problema siempre esté afuera. Muchas veces el problema sigue viviendo dentro y eso requiere valentía para reconocerlo. Hay personas que pasan años pidiéndole a Dios que cambie a quienes las rodean. Pero Dios con paciencia y amor sigue diciendo, primero quiero transformar tu corazón. Porque Dios no solo quiere darte una vida mejor, quiere convertirte en una persona diferente. Y esa diferencia comienza cuando dejamos de justificar aquello que necesita ser confrontado. ¿Qué sigues justificando? ¿Sigues justificando tu enojo diciendo que eres así? ¿Sigues justificando tu orgullo porque alguien te lastimó? ¿Sigues justificando tu falta de perdón porque el dolor fue muy grande? ¿Sigues justificando tu ansiedad porque todo el mundo vive igual? Escúchame con atención. La herida explica muchas cosas, pero no puede convertirse en la excusa para permanecer igual toda la vida. Dios comprende tu dolor, pero también sabe quién puede llegar a ser si permites que Él transforme tu interior. Por eso el Señor no solo toca nuestras circunstancias, toca nuestras motivaciones, porque puedes hacer lo correcto por las razones equivocadas. Puedes servir para ser reconocido, puedes trabajar para sentirte importante, puedes ayudar para comprar el cariño de los demás. Puedes permanecer en una relación simplemente por miedo al cambio. Y desde afuera todo parece correcto. Pero Dios no mira solamente lo que hacemos. Él mira desde dónde lo hacemos. Hay decisiones que parecen espirituales, pero nacen del temor. Hay silencios que parecen humildad, pero nacen del orgullo. Hay sacrificios que parecen amor, pero nacen de la necesidad de ser aceptados. Solo Dios puede revelar esas intenciones escondidas. Y cuando Él las revela, no lo hace para humillarnos, lo hace para liberarnos. Porque la verdad nunca es un castigo. La verdad es el comienzo de la sanidad. Tal vez ahora entiendes por qué ciertas pérdidas fueron tan dolorosas. No solo se fue una persona, se fue el lugar donde habías puesto tu seguridad. No solo terminó un proyecto, se derrumbó la identidad que habías construido alrededor de ese éxito. No solo cambió una etapa de tu vida. Dios estaba mostrando que tu fundamento necesitaba ser más profundo. Y aunque en ese momento parecía una tragedia, hoy puedes comenzar a verlo de otra manera. Porque Dios nunca arranca algo del corazón sin tener el propósito de llenarlo con algo mejor. Él vacía nuestras manos para enseñarnos a descansar en las suyas. Nos desprende de aquello que no podía sostenernos para llevarnos hacia aquel que nunca nos soltará. Y cuando finalmente dejamos de depender de aquello que era temporal, descubrimos que la presencia de Dios siempre fue suficiente. Sin embargo, todavía queda una pregunta. ¿Cómo actúa Dios cuando decide proteger a alguien, incluso a través del sufrimiento? Para responderla necesitamos mirar la vida de un hombre que pasó por traición, injusticia, soledad y abandono aparente.
Un hombre que creyó haber perdido todo, pero que años después comprendió que cada lágrima había formado parte del plan perfecto de Dios. Ese hombre se llamaba José, y su historia comenzará a revelarnos que muchas veces el pozo donde creemos que todo terminó es en realidad el primer paso hacia el propósito que Dios preparó desde el principio. Hay momentos en la vida en los que solo podemos ver el pozo, miramos la oscuridad, sentimos el abandono, escuchamos el eco de nuestras preguntas y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios tiene una perspectiva completamente distinta. Mientras nosotros vemos un pozo, Él ya está mirando el palacio. Mientras nosotros lloramos una traición, Él ya está preparando una misión. Mientras nosotros creemos que todo terminó, Él apenas está comenzando a escribir el siguiente capítulo. Por eso quiero llevarte a la historia de José, no para admirar a un personaje bíblico, sino para descubrir cómo actúa Dios cuando decide proteger a alguien, aun cuando esa protección se parece más a una pérdida que a una bendición. José era un joven lleno de sueños. No eran sueños nacidos de su ambición, eran sueños que Dios mismo había puesto en su corazón. Sin embargo, tener un sueño de Dios no significa que el camino será fácil. Muchas veces pensamos que si Dios nos llamó, todo saldrá como esperamos. Pero la historia de José demuestra exactamente lo contrario. El mismo Dios que le mostró el futuro permitió que atravesara temporadas que parecían negar esa promesa. Sus propios hermanos, aquellos de quienes esperaba amor y protección, comenzaron a llenarse de envidia. Lo criticaban, lo rechazaban, no soportaban lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y un día tomaron una decisión que cambió toda su historia. Lo lanzaron a un pozo. Detente un momento, imagina esa escena. José no cayó por un accidente. Fue empujado. No fueron desconocidos, fue su propia familia. Aquellos que debían cuidarlo fueron los primeros en herirlo. ¿Cuántas personas pueden identificarse con ese dolor? Hay heridas que vienen de quienes más amábamos, palabras que nunca esperábamos escuchar, traiciones que jamás imaginamos vivir. Y precisamente por venir de personas cercanas duelen mucho más. Quizá tú también has pensado alguna vez, ¿por qué Dios permitió que esto me sucediera precisamente con ellos? José pudo haber hecho esa misma pregunta. Mientras estaba en aquel pozo no veía ningún propósito. No escuchaba la voz de Dios. No entendía el silencio del cielo. Solo veía tierra, oscuridad y abandono. Y sin embargo, Dios nunca dejó de estar allí. Escucha bien esto. El hecho de que no puedas ver la mano de Dios no significa que Él haya dejado de sostener. Hay temporadas en las que Dios trabaja detrás del escenario, no hace ruido, no da explicaciones, no responde todas nuestras preguntas, pero nunca deja de actuar. José pasó del pozo a ser vendido como esclavo. Y cualquiera habría pensado, ahora sí, todo terminó, porque perder la libertad parecía el final de cualquier esperanza. Pero Dios seguía escribiendo la historia. Lo que los hermanos hicieron con maldad, Dios comenzó a transformarlo en el camino hacia el propósito. Aquí encontramos una verdad que puede cambiar nuestra manera de mirar la vida. El enemigo puede provocar situaciones dolorosas. Las personas pueden actuar con injusticia. Las decisiones de otros pueden herirte profundamente. Pero ninguna de esas cosas tiene la última palabra cuando Dios dirige tu historia. Porque Dios no siempre evita el ataque. Muchas veces transforma el ataque en una herramienta para cumplir su propósito. Eso fue exactamente lo que ocurrió con José. Si sus hermanos nunca lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si nunca hubiera llegado a Egipto, nunca habría estado en la casa de Potifar. Si nunca hubiera servido allí, jamás habría conocido la prisión. Y si nunca hubiera pasado por la prisión, nunca habría interpretado los sueños que lo llevarían delante de Faraón. ¿Lo ves? Cada lugar que parecía un retroceso estaba preparando el siguiente paso. José solo podía entender un capítulo a la vez. Pero Dios estaba escribiendo el libro completo, y esa es también nuestra lucha. Nos desesperamos porque queremos comprender toda la historia mientras todavía estamos viviendo apenas una página. Hay personas que abandonan el propósito porque juzgan la obra de Dios demasiado pronto. Se marchan del proceso antes de ver el fruto. Renuncian cuando el Señor todavía está formando su carácter. No permitas que la impaciencia te haga salir del lugar donde Dios está trabajando contigo, porque el proceso que hoy te incomoda puede ser el mismo que mañana agradecerás. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué pozo estás despreciando? Tal vez el pozo fue un diagnóstico que cambió tus planes. Tal vez fue un despido inesperado. Tal vez fue una traición. Tal vez fue un divorcio. Tal vez fue una puerta que nunca volvió a abrirse. Tú solo ves el pozo, pero Dios ya ve el propósito. No confundas el lugar donde estás con el lugar donde terminarás. El pozo no era la identidad de José, era solo una etapa. La prisión tampoco definía quién era. Era otra etapa. La esclavitud no anuló el sueño, solo lo preparó.
Y aquí hay una verdad que debes grabar en tu corazón. Lo que estás viviendo hoy no necesariamente define el destino que Dios preparó para ti. Puedes estar atravesando una temporada muy oscura y aún así seguir caminando hacia el propósito de Dios, porque una temporada difícil no cancela una promesa divina. Lo único que puede apartarte del propósito es decidir rendir. José tenía muchas razones para amargarse. Podía haber alimentado el odio contra sus hermanos. Podía haber dejado que la injusticia destruyera su corazón. Podía haber concluido que ya no valía la pena confiar en Dios. Pero hizo algo diferente. Aunque no entendía el camino, decidió seguir siendo fiel. Y esa fidelidad en los lugares secretos fue preparando el día en que Dios lo levantaría delante de toda una nación. Muchos quieren el palacio, pocos aceptan el pozo, muchos desean la corona, pocos abrazan el proceso que forma el carácter. Pero Dios nunca entrega grandes responsabilidades a corazones que aún no han sido transformados. Por eso, antes de abrir una puerta, primero trabaja en la persona que la cruzará. Antes de cambiar tus circunstancias, cambia tu interior. Antes de darte influencia, forma tu humildad. Antes de responder algunas oraciones, sana aquello que podría destruirte cuando lleguen las bendiciones. Tal vez hoy todavía no entiendes por qué pasaste por ciertas experiencias. José tampoco lo entendía mientras estaba viviendo cada una de ellas. La comprensión llegó mucho después. Y eso nos enseña una lección poderosa. La explicación de Dios casi nunca llega antes del proceso. Llega cuando el proceso ya produjo en nosotros aquello que Él quería formar. Por eso no desesperes si aún no tienes todas las respuestas. Quizá dentro de algunos años mirarás hacia atrás y dirás: ahora comprendo por qué aquella puerta se cerró. Ahora entiendo por qué esa relación terminó. Ahora veo que aquel dolor evitó una destrucción mucho mayor, porque lo que parecía una pérdida era en realidad una protección disfrazada. Sin embargo, la historia de José todavía no ha llegado a su momento más profundo. El mayor milagro no fue salir del pozo, ni salir de la prisión. El mayor milagro fue descubrir que Dios estaba formando un corazón capaz de perdonar a quienes lo habían herido. Y esa será la verdad que transformará nuestra vida en el próximo capítulo. Hasta ahora hemos visto a José en el pozo, lo hemos visto como esclavo, lo hemos visto en la prisión, pero aún no hemos llegado al momento que revela el verdadero propósito de todo ese camino. Porque Dios no estaba formando solamente a un gobernador, estaba formando a un hombre cuyo corazón no sería destruido por el poder. Y eso nos enseña una verdad que muchas veces no queremos escuchar. Dios está más interesado en quién te estás convirtiendo que en el lugar al que quieres llegar. Nosotros solemos orar diciendo: Señor, cambia mi situación. Pero muchas veces Dios responde: primero quiero cambiar tu corazón. Porque un cambio de circunstancias sin un cambio de carácter puede convertirse en una tragedia. Hay personas que piden éxito, pero todavía no saben manejar el orgullo. Piden prosperidad, pero aún no aprendieron a ser generosas. Piden una familia restaurada, pero siguen reaccionando con la misma ira. Piden una nueva oportunidad, pero no han soltado las viejas cadenas. Dios no quiere darte algo que termine destruyéndote. Por eso en ocasiones, antes de añadir algo a tu vida, tiene que quitar otras cosas. Y allí es donde solemos resistirnos. Nos aferramos a personas que Dios ya soltó, nos aferramos a etapas que ya terminaron, nos aferramos a sueños que nacieron de nuestro ego y no de su voluntad. Y cuando Dios comienza a mover esas estructuras, sentimos que todo se derrumba. Pero no todo derrumbe es una derrota. Hay edificios que deben caer porque fueron construidos sobre un fundamento equivocado. Jesús habló de dos hombres que edificaron una casa. Desde afuera ambas parecían firmes. Las dos tenían paredes, las dos tenían techo, las dos soportaban días de calma. La diferencia apareció cuando llegó la tormenta, porque la tormenta no revela solamente la fuerza del viento, revela la profundidad del fundamento. Y muchas veces Dios permite que ciertas tormentas lleguen no para destruirte, sino para mostrarte dónde estabas apoyando tu vida. Pregúntate con sinceridad sobre qué estaba descansando tu paz. ¿Sobre una relación? ¿Sobre un empleo? ¿Sobre tu economía? ¿Sobre la aprobación de otras personas? ¿Sobre la idea de que todo debía salir exactamente como tú lo habías planeado? Porque aquello de lo que depende tu paz puede convertirse en tu mayor esclavitud. Solo cuando Cristo es el fundamento, la tormenta deja de tener la última palabra. José descubrió esto en el proceso. Cuando perdió su túnica, no perdió el propósito. Cuando perdió su libertad, no perdió la presencia de Dios. Cuando perdió su reputación por una acusación injusta, no perdió el favor del Señor. ¿Te das cuenta? Le quitaron muchas cosas, pero nunca pudieron quitarle aquello que realmente sostenía su vida. Y esa es la diferencia entre perder algo y perderlo todo. Puedes perder bienes, puedes perder posición,
puedes perder oportunidades, pero si todavía tienes a Dios, todavía tienes el fundamento sobre el cual Él puede reconstruir tu historia. El problema es que muchas veces confundimos los regalos con el dador. Amamos tanto la bendición que olvidamos al Dios que la concedió. Defendemos tanto nuestros planes que dejamos de buscar su dirección. Y cuando eso ocurre, el Señor en su amor comienza a desprendernos de aquello que está ocupando demasiado espacio en nuestro corazón. No porque disfrute vernos sufrir, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos vivir dependiendo de algo que puede desaparecer en cualquier momento. Escucha esta verdad con atención. Dios nunca te quitará su amor, pero sí puede quitar aquello que está compitiendo con Él por el primer lugar en tu corazón. Y aunque eso duela, también salva. Hay padres que para proteger a un hijo le quitan las llaves del automóvil. El joven se enoja, piensa que lo están castigando, no entiende la decisión. Pero el padre está viendo un peligro que el hijo todavía no alcanza a comprender. Con Dios sucede muchas veces lo mismo. Nos desesperamos porque una puerta se cerró, pero Dios estaba evitando una caída. Lloramos porque un proyecto no prosperó, pero Él conocía las consecuencias que nosotros nunca habríamos imaginado. Nos aferramos a alguien que parecía indispensable. Y Dios, con lágrimas en nuestros ojos y amor en el suyo, nos dice, si continúas por ese camino terminarás perdiéndote a ti mismo. Por eso hoy quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué sigues sosteniendo que Dios ya te pidió soltar? Quizá no es una persona, quizá es una imagen de ti mismo, una necesidad constante de tener el control. Un orgullo que no te permite pedir perdón, una herida que llevas alimentando durante años, una culpa que Cristo ya cargó en la cruz, pero que tú sigues abrazando. Hay cargas que Dios nunca te pidió llevar. Sin embargo, te acostumbraste tanto a ellas que ahora sientes miedo de vivir sin ese peso. Hay personas que se identifican tanto con su sufrimiento que no saben quiénes serían si fueran completamente libres. Su conversación siempre gira alrededor del dolor. Su identidad gira alrededor de la herida. Su esperanza depende de que otros reconozcan cuánto han sufrido. Pero Dios no quiere que seas conocido por tus cicatrices. Quiere que seas conocido por su gracia. No permitas que el capítulo más doloroso de tu vida se convierta en el título de toda tu historia, porque Dios sigue escribiendo. Y mientras Él escribe, todavía hay esperanza. José pudo haber vivido recordando el pozo todos los días. Pudo haber gobernado Egipto desde el resentimiento. Pudo haber usado el poder para vengarse. Sin embargo, cuando finalmente estuvo frente a sus hermanos, ocurrió algo que nadie esperaba. No vio solamente a quienes lo habían traicionado, vio la mano de Dios guiando toda su historia y pronunció una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿No estaba diciendo que la traición hubiera sido buena? La maldad seguía siendo maldad, el pecado seguía siendo pecado, la injusticia seguía siendo injusticia. Lo que José comprendió fue algo mucho más grande. Dios es capaz de tomar aquello que intentó destruirte y convertirlo en parte del camino que te llevará a cumplir su propósito. Eso no justifica el dolor, pero sí demuestra que el dolor nunca tiene la última palabra. Quizá hoy todavía no puedes decir esas palabras. Quizá la herida sigue demasiado abierta y está bien reconocerlo. Dios no te apresura. La sanidad tiene un proceso, pero mientras caminas con Él, llegará un día en que dejarás de preguntar únicamente, ¿por qué me pasó esto? Y comenzarás a decir, Señor, gracias porque aún en medio de aquello que no entendí, tú nunca dejaste de sostenerme. Ese será el día en que descubrirás que el mayor milagro no fue recuperar lo perdido. El mayor milagro fue descubrir que Dios utilizó cada pérdida para acercarte más a Él. Sin embargo, todavía queda un paso indispensable. Porque aunque Dios haya estado obrando todo este tiempo, existe algo que solo tú puedes decidir. Nadie puede hacerlo por ti, ni tu familia, ni tu pastor, ni tus amigos. Hay una decisión personal que marcará el rumbo de tu futuro. Y esa decisión comienza respondiendo una pregunta que no puedes seguir evitando. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? Esa será la confrontación que enfrentaremos en el próximo capítulo. Hemos hablado de las pérdidas. Hemos visto el camino de José. Hemos descubierto que muchas veces Dios nos protege aún cuando no entendemos lo que está haciendo. Pero ahora llega el momento más importante de esta prédica, porque es posible escuchar todo esto y seguir viviendo exactamente igual. Es posible emocionarse con la historia de José y nunca permitir que Dios toque la propia historia. Por eso quiero pedirte algo. Por unos minutos deja de pensar en la persona que te hirió. Deja de pensar en quien te decepcionó. Deja de pensar en quien te falló y comienza a mirar hacia adentro, porque la pregunta ya no es ¿quién me hizo daño? La pregunta es ¿qué hizo ese daño dentro de mí?
Esa diferencia cambia todo. Porque hay personas que fueron heridas, pero encontraron sanidad. Y hay otras que fueron heridas y decidieron construir toda su vida alrededor de esa herida. ¿Cuál de las dos eres tú? Tal vez nadie puede ver lo que ocurre dentro de ti, pero Dios sí. Él conoce ese miedo que escondes detrás de una sonrisa, conoce la ansiedad que no le cuentas a nadie, conoce el cansancio que llevas en silencio. Conoce esas noches en las que parece que todo está bien por fuera, pero por dentro sientes que algo se rompió hace mucho tiempo. Y precisamente ahí quiere comenzar su obra, porque Dios no trabaja solamente sobre lo visible. Él entra en esos lugares del alma donde nadie más puede llegar. Ahora escucha esta pregunta con calma. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? ¿Es la herida del rechazo? Entonces cada vez que alguien te corrige, lo interpretas como si no fuera suficiente. No escuchas el consejo, escuchas el rechazo, es la herida del abandono. Entonces te aferras a personas que claramente no te están haciendo bien. Aceptas migajas de amor por miedo a quedarte solo. Toleras faltas de respeto porque piensas que cualquier compañía es mejor que la soledad. Pero eso no es amor, eso es una herida buscando alivio, es la herida de la traición. Entonces sospechas de todos. No permites que nadie se acerque demasiado. Levantaste tantos muros para que nadie volviera a lastimarte, que ahora tampoco permites que alguien pueda amarte de verdad. ¿Es la herida del fracaso? Entonces vives intentando demostrar tu valor. Nunca descansas, nunca celebras, nunca sientes que es suficiente, porque en el fondo sigues creyendo que solo tendrás valor si produces más, si logras más, si alcanzas más. Pero Dios nunca dijo que tu identidad dependiera de tus resultados. Tu valor no nació el día que triunfaste. Tu valor nació el día en que Dios decidió amar. Y ese amor no depende de tu rendimiento. Hay personas que viven agotadas porque intentan ganar un amor que Dios ya les regaló. Escúchame, no tienes que demostrarle a Dios que eres digno de ser amado. La cruz ya declaró cuánto vales para Él. Entonces, ¿por qué sigues viviendo como si tuvieras que comprar su aceptación? ¿Por qué reaccionas con tanta intensidad cuando alguien no aprueba lo que haces? ¿Por qué una crítica destruye tu paz durante días? ¿Por qué una palabra negativa pesa más que 100 palabras de ánimo? Porque muchas veces no reaccionamos al presente, reaccionamos desde heridas que nunca fueron sanadas. Y mientras esas heridas sigan gobernando el corazón, seguirán gobernando también nuestras decisiones. Por eso hay personas que siempre eligen relaciones parecidas. Cambian de nombre, cambian de ciudad, cambian de circunstancias, pero repiten exactamente la misma historia. No porque Dios quiera castigarlas, sino porque una herida no sanada sigue buscando escenarios conocidos. Es como si el corazón dijera, esto ya me hizo sufrir, pero al menos es un dolor que conozco. Y terminamos aceptando cadenas familiares solo porque nos resultan familiares. Pero Cristo no murió para que vivieras atrapado en ciclos que se repiten generación tras generación. Él vino a romper cadenas. Él vino a dar libertad. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Sin embargo, la libertad comienza con una decisión. La decisión de dejar de justificar aquello que necesita ser transformado. ¿Qué sigues justificando? Sigues diciendo, yo soy explosivo, así nací, no puedo perdonar después de lo que me hicieron. Siempre seré desconfiado. Nunca volveré a amar. Ten cuidado, porque aquello que justificas hoy puede convertirse en la prisión de mañana. No permitas que una herida escriba el resto de tu historia. Hay una diferencia muy grande entre recordar una herida y vivir desde ella. Las cicatrices permanecen, pero las cicatrices ya no deben dirigir el camino. Mira las manos de Jesús después de la resurrección. Las marcas seguían allí, pero ya no representaban derrota, representaban victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No necesariamente borrar todo recuerdo, sino transformar el significado de aquello que viviste. Lo que antes era vergüenza, será un testimonio. Lo que antes era dolor, será una fuente de consuelo para otros. Lo que antes parecía el final, se convertirá en evidencia de la fidelidad de Dios. Quizá hoy todavía no puedes verlo, pero llegará el día en que alguien se acerque a ti llorando por una pérdida semejante a la que tú sufriste. Y entonces podrás decirle, yo también pasé por ese valle. Yo también pensé que Dios me había abandonado. Yo también lloré pensando que todo había terminado, pero Dios fue fiel. Y en ese momento descubrirás que ninguna lágrima derramada en las manos de Dios fue inútil. Ahora quiero hacerte una última pregunta antes de avanzar. ¿Qué quiere Dios transformar primero dentro de ti? No dentro de tu esposo, no dentro de tu esposa, no dentro de tus hijos, no dentro de tu jefe, dentro de ti. Porque el reino de Dios siempre comienza desde adentro hacia afuera. Primero cambia el corazón, luego cambian las palabras.
Después cambian las decisiones y finalmente cambia la vida. No esperes que todo alrededor se transforme para comenzar a obedecer. Comienza hoy, comienza aquí. Comienza entregándole a Dios aquello que has escondido durante demasiado tiempo. Dile la verdad, Él ya la conoce. Dile dónde te duele, dile qué te da miedo. Dile que todavía no puedes perdonar. Dile qué pérdida sigue llorando en secreto. Porque el Dios que conoce tus heridas no viene para condenarte. Viene para sanar aquello que durante años aprendiste a ocultar. Y cuando permite que Él toque las profundidades de tu corazón, sucede algo extraordinario. La amargura comienza a perder fuerza. El miedo deja de dirigir tus pasos. La culpa ya no controla tu identidad. Y descubres que la verdadera libertad no consiste en recuperar todo lo que perdiste. Consiste en dejar de depender de aquello que un día perdiste. Solo entonces puedes caminar ligero. Solo entonces puedes mirar hacia adelante sin estar encadenado al ayer. Y cuando el corazón comienza a ser verdaderamente libre, Dios puede hacer algo que parecía imposible. Puede tomar los pedazos de una vida quebrantada y convertirlos en el inicio de una historia completamente nueva. Esa restauración no empieza cuando cambian las circunstancias. Empieza cuando una persona decide confiar nuevamente en Dios. Y precisamente de esa decisión hablaremos en el próximo capítulo, donde veremos cómo la sanidad comienza cuando dejamos de pelear con el proceso y aprendemos a descansar en las manos de aquel que nunca ha dejado de guiarnos. Hay una batalla de la que casi nunca hablamos. No es la batalla contra el pecado, no es la batalla contra las tentaciones, ni siquiera es la batalla contra las circunstancias, es la batalla contra el proceso, porque muchos aceptan que Dios es poderoso, pero pocos aceptan la manera en que Dios decide obrar. Nos gusta el milagro, pero no el camino hacia el milagro. Nos gusta la promesa, pero no el tiempo de espera. Nos gusta la victoria, pero no el entrenamiento que la hace posible. Y sin darnos cuenta, pasamos años peleando contra el mismo proceso que Dios está usando para transformarnos. Quizá eso es lo que ha estado ocurriendo contigo. Llevas tanto tiempo preguntando, ¿cuándo terminará esta prueba? Que nunca te has detenido a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme mientras estoy aquí? Las dos preguntas parecen parecidas, pero producen resultados completamente distintos. La primera solo busca escapar. La segunda busca crecer y Dios nunca desperdicia una temporada en la vida de sus hijos. Si Él permitió que atravesaras un valle, es porque en ese valle hay algo que no podrías aprender desde la cima. Piensa nuevamente en José. ¿Cuánto tiempo pasó antes de haber cumplido los sueños que Dios le había mostrado? No fueron días, no fueron semanas, fueron años, años de silencio, años de trabajo oculto, años en los que parecía que nadie veía su fidelidad, pero Dios sí la veía. Y eso basta. Vivimos en una cultura que celebra lo inmediato. Queremos respuestas rápidas, cambios rápidos, resultados rápidos. Pero el reino de Dios tiene otro ritmo. Una semilla no se convierte en árbol en una noche. Un niño no madura en un día. Una obra maestra no se construye con prisa. Y un corazón semejante al de Cristo tampoco nace de un instante. Se forma paso a paso, lágrima tras lágrima, decisión tras decisión, obediencia tras obediencia. Por eso no desprecies el proceso que estás viviendo. Tal vez hoy no puedes medir todo lo que Dios está haciendo, pero el hecho de que no lo veas no significa que Él haya dejado de obrar. Hay raíces que crecen durante mucho tiempo antes de que aparezca el primer fruto. Y nadie aplaude a las raíces, porque trabajan en silencio. Sin embargo, si las raíces no son profundas, el árbol no resistirá la tormenta. Quizá eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Está fortaleciendo lo que nadie ve. Tu carácter, tu fe, tu paciencia, tu capacidad para perdonar, tu dependencia de Él. Porque llegará un momento en que necesitarás todo aquello que hoy está formando en secreto. Hay personas que le piden a Dios una plataforma, pero Dios primero les da un desierto. No porque quiera retrasarlas, sino porque una plataforma amplifica todo lo que hay dentro del corazón. Si hay orgullo, el orgullo crecerá. Si hay vanidad, la vanidad crecerá. Si hay humildad, la humildad también crecerá. Por eso Dios trabaja primero en lo invisible. Antes de confiarte algo grande, quiere asegurarse de que tu corazón permanezca pequeño delante de Él. Escucha esta frase y guárdala en tu corazón. Dios prepara más a la persona que al escenario donde la va a colocar. Nosotros solemos concentrarnos en el destino. Dios se concentra en el viajero, porque el destino puede cambiar tu posición, pero solo el proceso puede transformar tu corazón. Ahora quiero preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Cuánto tiempo has perdido peleando contra aquello que Dios quería usar para ayudarte a crecer? Tal vez sigues enojado por una puerta que se cerró hace años. Tal vez todavía discutes con Dios por una respuesta que nunca llegó. Tal vez sigues diciendo,
si aquello no hubiera pasado. Pero ¿qué ocurriría si dejaras de mirar únicamente lo que perdiste y comenzaras a mirar lo que Dios produjo en ti durante ese tiempo? Quizá descubriste una fortaleza que no sabías que tenías. Aprendiste a depender más de Dios que de tus propias fuerzas. Valoraste más a tu familia. Comenzaste a escuchar la voz del Señor con mayor claridad. Te volviste más compasivo con quienes sufren. Entendiste que la vida no gira alrededor del éxito, sino de la fidelidad. Eso también forma parte del milagro. Porque el mayor milagro no siempre consiste en cambiar las circunstancias. A veces el mayor milagro es que Dios cambie el corazón mientras las circunstancias todavía no han cambiado. Pablo entendió esta verdad. Le pidió al Señor que quitara un aguijón de su vida. Oró, insistió, esperó. Pero la respuesta no fue la que él esperaba. Dios no quitó inmediatamente el aguijón, le dio algo mejor. Le mostró que su gracia era suficiente. Qué difícil resulta aceptar eso cuando estamos sufriendo, porque todos queremos que Dios elimine el dolor. Pero hay ocasiones en las que Él decide sostenernos en medio del dolor hasta que descubramos que su presencia vale más que cualquier solución temporal. No es resignación, es confianza. No es conformarse, es descansar. Descansar no significa dejar de caminar. Significa dejar de cargar solo aquello que Dios nunca quiso que cargaras. Hay personas agotadas porque intentan controlar todo. Quieren saber cada detalle del futuro. Quieren entender cada decisión de Dios. Quieren asegurarse de que nada volverá a salir mal. Pero vivir así es imposible. La paz nunca nace del control. La paz nace de la confianza. Pedro experimentó algo parecido. Mientras caminaba sobre el agua, permaneció firme mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús. El problema comenzó cuando concentró toda su atención en el viento y las olas. Las circunstancias no cambiaron. Lo que cambió fue el lugar donde puso su mirada. Y eso también puede estar ocurriendo contigo. Quizá has pasado tanto tiempo mirando el problema que dejaste de mirar al Dios que camina contigo en medio de la tormenta. Levanta nuevamente la mirada. No porque el viento haya desaparecido, sino porque Cristo sigue presente. Él nunca prometió una vida sin tormentas. Prometió su presencia en medio de ellas. Y esa presencia es suficiente para sostenerte. Tal vez hoy no entiendes todo. No sabes cuánto durará esta temporada. No conoces cada respuesta, pero puedes descansar en una certeza. El mismo Dios que comenzó la obra en tu vida no la abandonará a la mitad del camino. Él no trabaja con proyectos inconclusos. No deja historias a medias. No olvida a sus hijos en el proceso. Si todavía estás caminando es porque Dios todavía está obrando. Y si Él todavía está obrando, entonces tu historia aún no ha terminado. Por eso deja de pelear contra el proceso. Entrégaselo al Señor. Permite que Él transforme aquello que aún necesita cambiar. Porque llegará el momento en que mirarás hacia atrás y comprenderás que los días más difíciles fueron también los días en que Dios estuvo formando las partes más profundas de tu carácter. Y cuando eso ocurra, descubrirás algo maravilloso. No solo sobreviviste al proceso, saliste de él convertido en una persona diferente. Y esa transformación abrirá la puerta al siguiente paso. Porque cuando un corazón deja de resistirse a la obra de Dios, finalmente está preparado para recibir la restauración que el Padre ha estado preparando desde el principio. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Si has llegado hasta aquí en esta prédica, quizá hayas comenzado a mirar tu historia con otros ojos. Tal vez aún hay preguntas, tal vez todavía existen heridas que siguen doliendo, pero también hay algo que están haciendo dentro de ti. Esperanza. Porque cuando una persona deja de interpretar su vida únicamente desde el dolor, empieza a descubrir que Dios nunca dejó de escribir. Y eso cambia completamente la manera de caminar. Sin embargo, quiero decirte algo que puede sorprenderte. La restauración de Dios no consiste simplemente en devolverte lo que perdiste. Muchas veces Dios hace algo mucho más grande. Te transforma para que ya no necesites vivir dependiendo de aquello que un día perdiste. Porque si Dios solamente restaurara las circunstancias, pero dejara intacto el corazón, tarde o temprano volveríamos a cometer los mismos errores. Por eso su obra siempre comienza desde adentro. Dios no solo quiere darte una nueva oportunidad, quiere darte un corazón nuevo para vivir esa oportunidad de una manera diferente. Miremos una vez más a José. Cuando finalmente estuvo delante de Faraón, toda su vida cambió en un solo día. Pasó de la prisión al palacio, de prisionero a gobernador, de olvidado a honrado. Pero el verdadero milagro no ocurrió cuando recibió el anillo del rey. El verdadero milagro había comenzado muchos años antes, en el silencio del proceso, porque el José que salió del pozo ya no era el mismo joven que había entrado en él. Había aprendido a depender de Dios. Había aprendido a servir sin buscar reconocimiento.
Había aprendido a ser fiel cuando nadie lo observaba. Había aprendido a esperar y sobre todo había aprendido a perdonar. Imagina por un momento ese instante inolvidable. Frente a él estaban los mismos hermanos que lo habían vendido. Los hombres que destrozaron su juventud, los que lo hicieron llorar, los que cambiaron el rumbo de su vida. Ahora José tenía autoridad, podía vengarse, podía humillarlos, podía hacerles sentir el mismo dolor que él había experimentado. Y sin embargo, eligió otro camino. ¿Por qué? Porque Dios había sanado aquello que el odio no pudo sanar. Escucha esta verdad. La restauración no se demuestra cuando Dios cambia tus circunstancias. Se demuestra cuando cambian tus reacciones. Puedes saber que Dios está restaurando tu corazón cuando ya no respondes como antes. Cuando aquello que antes despertaba ira ahora produce compasión. Cuando ya no necesitas ganar todas las discusiones. Cuando puedes bendecir a quien antes querías evitar. Cuando dejas de vivir esperando una oportunidad para demostrar que tenías razón, eso es libertad. Porque el perdón no cambia el pasado, pero rompe el poder que el pasado tenía sobre tu presente. Quizá alguien está pensando, pero usted no sabe lo que me hicieron. Y tienes razón, no lo sé. No conozco cada detalle de tu historia. No conozco el tamaño de tu dolor. No conozco las lágrimas que has derramado cuando nadie te veía. Pero hay alguien que sí las conoce. Jesús. Él no observa tu herida desde la distancia. La comprende. Porque también fue rechazado. También fue traicionado. También fue abandonado. También fue acusado injustamente. Y aún así, desde la cruz pronunció palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Padre, perdónalos. Eso no significa que el pecado dejara de ser pecado. Significa que el amor de Dios es más fuerte que el odio del hombre. Y ese mismo amor quiere obrar hoy dentro de ti. Quizá el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu vida no es abrir una puerta, es cerrar una herida. Porque mientras esa herida permanezca abierta, seguirá robándote paz, relaciones y futuro. Dios no quiere que sigas sobreviviendo, quiere que vuelvas a vivir. Hay personas que respiran, trabajan, sonríen y cumplen con sus responsabilidades, pero por dentro dejaron de vivir hace mucho tiempo. Solo existen, solo pasan los días, solo cargan el peso de una historia que nunca entregaron completamente al Señor. Hoy Dios te dice, hijo, hija, no quiero que simplemente sobrevivas. Quiero devolverte el gozo, quiero devolverte la esperanza, quiero devolverte la capacidad de confiar nuevamente. Pero presta mucha atención. Eso no significa que todo volverá a ser como antes, porque Dios no siempre restaura regresándote al pasado. Muchas veces restaura llevándote hacia un futuro completamente diferente. Nosotros queremos recuperar exactamente lo que perdimos. Dios quiere darnos algo que jamás habíamos imaginado. José nunca volvió a vivir en la casa de su padre como aquel muchacho de 17 años. Nunca recuperó los años perdidos. Nunca volvió atrás. Pero Dios le dio algo que superó todo lo que había dejado. No porque el sufrimiento hubiera sido bueno, sino porque Dios es experto en sacar vida donde parecía que solo quedaban ruinas. Él sigue haciendo eso hoy. Toma matrimonios quebrantados y les da una nueva oportunidad. Toma personas atrapadas por la culpa y les devuelve la dignidad. Toma corazones llenos de miedo y los llena de paz. Toma historias rotas y las convierte en testimonios que fortalecen la fe de otros. Ese es el Dios al que servimos. El Dios que restaura. Pero escucha bien, la restauración no significa ausencia de cicatrices. Las cicatrices permanecen, solo que ya no producen vergüenza. Ahora cuentan una historia. Cada cicatriz dice, aquí pensé que todo había terminado, pero Dios me sostuvo. Aquí creí que nunca volvería a sonreír, pero Dios fue fiel. Aquí sentí que había perdido demasiado, pero descubrí que Dios nunca me perdió a mí. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una persona restaurada deja de preguntar constantemente, ¿qué perdí? Y comienza a preguntarse, ¿cómo puedo glorificar a Dios con lo que Él hizo en mi vida? Entonces el dolor deja de ser el centro de la historia. Cristo se convierte en el centro. Y cuando Cristo ocupa el centro, incluso las heridas encuentran un nuevo significado. Quizá hoy todavía no ves toda la restauración. Quizá aún estás caminando. Pero no confundas un proceso incompleto con una obra abandonada. Dios sigue trabajando. Cada oración, cada paso de obediencia, cada lágrima entregada en su presencia. Nada ha sido inútil, nada se ha perdido. El Padre está haciendo mucho más de lo que alcanzas a ver. Por eso levanta nuevamente la cabeza. No porque todo sea fácil,
sino porque el Dios que comenzó la restauración es fiel para llevarla hasta el final. Y cuando comprendes esta verdad, llega el momento de tomar una decisión, porque conocer la verdad no basta, es necesario responder a ella. Nadie puede decidir por ti. Hoy tendrás que escoger si seguirás abrazando el pasado o comenzarás a caminar hacia el futuro que Dios ha preparado. Ese será el llamado que el Señor pondrá delante de nosotros en el próximo capítulo. Hemos recorrido un largo camino juntos. Comenzamos hablando del dolor, de esas pérdidas que parecían injustas, de las puertas que nunca volvieron a abrirse, de las personas que se fueron, de las preguntas que aún no tenían respuesta. Después descubrimos que muchas veces Dios estaba protegiéndonos cuando nosotros pensábamos que nos estaba quitando algo. Vimos la vida de José, miramos nuestro propio corazón. Permitimos que Dios confrontara nuestras heridas. Comprendimos que la restauración comienza desde adentro. Pero ahora hemos llegado al momento que define toda verdadera prédica, porque la palabra de Dios nunca fue dada solamente para informar. Fue dada para transformar, y toda transformación comienza con una decisión. Puedes escuchar este mensaje, puedes emocionar, puedes incluso estar de acuerdo con cada palabra. Pero si sales de este lugar siendo la misma persona que entró, entonces todavía no has permitido que Dios haga su obra completa. La pregunta ya no es, ¿qué entendiste hoy? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios habló a tu corazón? Porque llega un momento en que ya no podemos seguir viviendo entre dos caminos. No podemos seguir abrazando el pasado mientras decimos que confiamos en el futuro que Dios preparó. No podemos seguir llorando delante de una puerta que Dios ya decidió cerrar. No podemos seguir llamando esperanza a aquello que en realidad es resistencia para aceptar la voluntad del Señor. Hay puertas que Dios no volverá a abrir, no porque haya dejado de amar, sino porque te ama demasiado como para devolverte al lugar del que te rescató. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que restaure algo que Él ya terminó? Quizá una relación, quizá un proyecto, quizá una etapa de tu vida. Y Dios en su misericordia no respondió como tú esperabas. No porque no escuchara tu oración, sino porque estaba respondiendo una oración más profunda que tú todavía no sabías hacer. Porque nosotros pedimos comodidad. Él trabaja por nuestro carácter. Nosotros pedimos respuestas inmediatas. Él prepara un futuro eterno. Nosotros pedimos volver atrás. Él nos invita a caminar hacia adelante. Escúchame con atención. Hay personas que viven estacionadas en un capítulo que Dios ya terminó de escribir. Siguen hablando de la misma ofensa. Siguen recordando la misma traición. Siguen reviviendo la misma pérdida y mientras tanto nuevos capítulos esperan ser escritos. Pero nunca los vivirán mientras permanezcan abrazando el ayer. No puedes recibir con las manos llenas de pasado. Tendrás que soltar. Ipsilon sexo tadueli. Porque soltar no significa que aquello no fue importante. Significa que decides confiar más en Dios que en tus propios recuerdos. ¿Qué necesitas soltar hoy? Tal vez necesitas soltar el deseo de controlar cada detalle. Tal vez necesitas soltar el resentimiento. Tal vez necesitas soltar la culpa que has llevado durante años. Hay personas que siguen castigándose por errores que Dios ya perdonó. Siguen viviendo como prisioneros de un pecado que Cristo ya clavó en la cruz. ¿Hasta cuándo seguirás condenándote por aquello que Jesús ya pagó? La sangre de Cristo no fue derramada para cubrir solamente una parte de tu historia. Fue derramada para darte una vida nueva. Entonces deja de vivir como si todavía estuvieras encadenado. Hay otra decisión que también debes tomar. Deja de esperar que quienes te hirieron reconozcan todo el daño que hicieron para recién comenzar a sanar. Si tu libertad depende del arrepentimiento de otra persona, seguirás siendo prisionero de sus decisiones. La verdadera libertad comienza cuando decides poner tu vida en las manos de Dios y confiar en que Él es el juez perfecto. No necesitas cargar el peso de la venganza. No necesitas demostrar que tenías razón. No necesitas ganar toda la discusión. Dios sabe la verdad y eso basta. Romanos nos recuerda que no debemos devolver mal por mal. ¿Por qué? Porque cuando intentamos ocupar el lugar de Dios, terminamos perdiendo la paz que solo Él puede dar. Hoy el Señor te invita a hacer algo diferente. Entrégale aquello que has sostenido durante demasiado tiempo. Entrégale tu miedo, entrégale tu frustración, entrégale tu necesidad de tener todas las respuestas. Entrégale ese nombre que todavía provoca lágrimas cuando lo recuerdas. Entrégale ese sueño que nunca se cumplió. Entrégale ese por qué que has repetido durante años. Él puede cargar con aquello que tú ya no puedes sostener. Mira nuevamente a José. Cuando abrazó a sus hermanos ya no estaba actuando desde el muchacho herido que cayó en un pozo. Estaba actuando desde el hombre restaurado que había aprendido a confiar plenamente en Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Quiere que el dolor deje de ser quien dirige tus decisiones. Quiere que sea el Espíritu Santo
Espíritu quien conduzca cada paso de tu vida. Porque cuando Dios gobierna el corazón, el pasado deja de gobernar el presente. Y entonces ocurre algo extraordinario. La persona que antes vivía preguntando, ¿por qué me pasó esto?, comienza a decir, Señor, úsame para que otros encuentren esperanza. La persona que antes solo veía pérdidas, ahora comienza a ver propósito. La persona que antes vivía mirando hacia atrás, ahora empieza a caminar con los ojos puestos en Cristo. Y esa es la decisión que hoy está delante de ti. No es una decisión emocional, es una decisión espiritual. Seguir aferrado al ayer o confiar completamente en el mañana que Dios ya preparó. No puedo tomar esa decisión por ti. Tu pastor no puede hacerlo, tu familia tampoco. Solo tú puedes responder al llamado del Señor. Hoy puedes seguir viviendo como alguien que perdió. O puedes comenzar a vivir como alguien que fue protegido por la mano de Dios. Puedes seguir alimentando la herida. O permitir que el médico divino comience la sanidad. Puedes seguir discutiendo con Dios por el pasado. O caminar con Él hacia el futuro. La decisión está delante de ti. Y si hoy decides confiar, descubrirás que aquello que un día interpretaste como el final de tu historia era en realidad el comienzo de una historia mucho más grande. Porque Dios nunca desperdicia una lágrima entregada en sus manos. Nunca abandona la obra que comenzó. Nunca deja sin propósito a quienes ponen su vida bajo su dirección. Y precisamente por eso, antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo más. No solamente escuchar, no solamente comprender, sino declarar con fe que aunque todavía no entiendas todo lo que has vivido, decides confiar en el Dios que nunca ha dejado de ser fiel. Y desde esa declaración nacerá nuestra oración final. Hemos llegado al final de este mensaje, pero oro para que este no sea el final de la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Porque las palabras que has escuchado hoy no fueron simplemente para darte ánimo, fueron para cambiar la manera en que interpretas tu historia. Quizá cuando comenzó esta prédica pensabas únicamente en aquello que habías perdido, en esa puerta que nunca volvió a abrirse, en esa persona que se marchó, en ese sueño que quedó inconcluso, en esa oración que parecía no haber recibido respuesta. Pero ahora el Señor te invita a mirar todo desde una perspectiva diferente, no con los ojos del dolor, sino con los ojos de la fe, porque la fe no niega la realidad. La fe decide creer que Dios sigue siendo bueno aun cuando todavía no comprende toda la historia. Tal vez nunca recibas una explicación para cada lágrima que derramaste. Tal vez haya preguntas que solo tendrán respuesta en la eternidad. Pero hay una verdad que sí puedes abrazar desde hoy. Dios nunca ha dejado de ser fiel. Fue fiel cuando sonreías. Y también cuando llorabas. Fue fiel cuando entendías el camino. Y también cuando todo parecía oscuro. Fue fiel cuando la puerta se abrió. Y siguió siendo fiel cuando la puerta se cerró. Su carácter nunca cambió. Lo único que cambió fue tu capacidad para comprender lo que Él estaba haciendo. Hoy quiero invitarte a dejar de luchar contra esa verdad. Tal vez perdiste algo. Eso es real. Tal vez alguien te hizo daño. Eso también es real. Tal vez hubo injusticias que jamás debieron ocurrir. Nadie está negando ese dolor. Pero tampoco permitas que ese dolor tenga la última palabra sobre tu vida. Porque la última palabra siempre pertenece a Dios. No al fracaso. No al rechazo. No a la enfermedad. No a la traición, no a la muerte. La última palabra pertenece al Señor. Y cuando Él habla, incluso los valles más oscuros comienzan a llenarse de esperanza. Quizá hoy no puedes ver todo lo que Dios está preparando. José tampoco podía verlo desde el pozo. David tampoco podía verlo mientras huía de Saúl. Ruth tampoco podía verlo cuando quedó viuda. Marta y María tampoco podían verlo frente a la tumba de Lázaro. Todos ellos vivieron momentos en los que parecía que el cielo guardaba silencio. Pero el silencio de Dios nunca significó ausencia. Significó que Él seguía obrando aunque ellos todavía no lo comprendieran. Y así también sucede contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todavía tengas preguntas, Dios sigue obrando. Él sigue sosteniéndote. Él sigue guiando cada paso. Él sigue escribiendo una historia que terminará mostrando su gloria. Por eso, antes de orar, quiero invitarte a hacer una declaración de fe. No porque ya entiendas todo, sino porque decides confiar en aquel que sí lo entiende todo. Repite estas palabras con todo tu corazón si así lo deseas. Señor, hoy decido dejar de interpretar mi vida solamente desde mis pérdidas. Renuncio a creer que tú me abandonaste. Renuncio a pensar que tu silencio significó indiferencia. Hoy elijo confiar en tu carácter, incluso cuando no comprendo tus caminos.
Creo que tú has estado conmigo en cada valle. Creo que ninguna lágrima ha sido ignorada. Creo que ninguna oración cayó al vacío. Creo que aún aquello que hoy no entiendo puede formar parte de tu propósito para mi vida. Hoy dejo de aferrarme a las puertas que tú cerraste. Suelto el resentimiento, suelto la culpa, suelto el miedo, suelto la necesidad de controlar aquello que solo pertenece a tus manos. Declaro que mi identidad no depende de lo que perdí. Mi identidad está en Cristo. Declaro que mi futuro no está determinado por mis heridas. Está determinado por tus promesas. Declaro que tú eres suficiente. Y aunque todavía haya caminos que no comprenda, caminaré confiando en ti. Porque hoy creo con todo mi corazón que tal vez no perdí. Tú me estabas protegiendo. Amén. Padre amado, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, sin máscaras, sin aparentar que todo está bien. Tú conoces las lágrimas que nadie vio, conoces las noches de angustia, conoces las preguntas que hemos guardado en silencio durante años, conoces los nombres que todavía nos duelen, conoces las puertas que se cerraron, conoces los sueños que quedaron inconclusos y aún así nunca dejaste de sostenernos. Perdónanos por las veces que confundimos tu silencio con abandono. Perdónanos por las veces que llamamos castigo a lo que era protección. Perdónanos por haber querido entenderlo todo antes de confiar en ti. Hoy rendimos delante de tu presencia aquello que durante tanto tiempo hemos intentado cargar solos. Ponemos a tus pies nuestras heridas, nuestro resentimiento, nuestra frustración, nuestro miedo al futuro, nuestra necesidad de controlar cada detalle. Y te pedimos que hagas en nosotros la obra que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Sana las heridas que todavía gobiernan nuestras decisiones. Rompe las cadenas del rechazo, rompe las cadenas de la culpa, rompe las cadenas del temor. Rompe todo aquello que nos impide caminar en la libertad que Cristo compró para nosotros. Enséñanos a confiar cuando no entendamos. Enséñanos a esperar cuando todo parezca demorarse. Enséñanos a obedecer aún cuando el camino sea difícil. Forma en nosotros un corazón semejante al de Jesús. Un corazón humilde, un corazón limpio, un corazón dispuesto a perdonar, un corazón que prefiera tu voluntad antes que sus propios deseos. Señor, hoy también oramos por quienes sienten que ya no tienen fuerzas. Abrázalos, recuérdales que no están solos. Hazles sentir tu paz en medio de la tormenta. Que descubran que tu presencia sigue siendo suficiente incluso cuando todavía esperan una respuesta. Levanta al que cayó, consuela al que llora, fortalece al que está cansado. Devuelve la esperanza al que piensa que todo terminó. Y permite que algún día cada uno de nosotros pueda mirar hacia atrás y decir: ahora entiendo. Aquello que llamé pérdida era la manera en que Dios estaba cuidando de mí. Padre, ponemos nuestro pasado en tus manos, ponemos nuestro presente en tus manos y entregamos también nuestro futuro, porque sabemos que el Dios que fue fiel ayer seguirá siendo fiel mañana. Nos vamos de este lugar con una convicción nueva. No caminamos solos, no somos olvidados, no estamos derrotados. Somos hijos e hijas del Dios vivo, y aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.